¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista de Canal 6 Televisión. El Partido Socialista ha exigido la dimisión de la concejal de urbanismo, Patricia Corbalán, porque no ha sabido gestionar, en este caso, el tema relacionado con la antena de telefonía que se ha situado en La Charca. Ha calificado el Partido Socialista de irresponsable la nefasta gestión que se ha hecho por parte de la institución municipal a la hora de abordar esta cuestión. Carlos Ballester, buenas noches. Muy buenas noches. Concejal del Partido Socialista. Ustedes piden la dimisión de la concejal de urbanismo, Patricia Corbalán, después de que se mantenieran reuniones con los vecinos de La Charca y después de las últimas explicaciones que ha dado ella. En esa reunión con los vecinos reconocían, precisamente la propia concejal, creo recordar, que no había visualizado el expediente. Sí, ese es básicamente el principal motivo por el que nosotros hemos llegado a pedir la dimisión de la concejala. Sí que tenemos que dejar algo claro, y es que realmente la decisión de pedir la dimisión de un concejal del equipo de gobierno no es algo que hemos hecho a la ligera, lo hemos meditado mucho y esperamos incluso a que la concejala diera una rueda de prensa dando las explicaciones de lo que se había hecho, lo que se podía hacer y lo que se iba a hacer con ese expediente. Y bueno, tras esas declaraciones de la propia concejala, en la que no hizo más que echar balones fuera y culpar al resto del mundo de algo que había sido un error personal de ella, pues fue cuando nos vimos obligados a pedir la dimisión. Básicamente el motivo de pedir la dimisión es precisamente eso, el hecho de que ella reconociera públicamente que había llevado el expediente, la licencia de obra de esa colocación de la colocación de esa antena, lo había llevado a Junta de Gobierno sin ni tan siquiera haber comprobado la ubicación exacta de la antena. Para nosotros creemos que eso es una dejación de funciones importante y por lo tanto es por eso por lo que hemos pedido la dimisión. Hay algo que tenemos que tener muy claro. Los técnicos se dedican a informar aspectos técnicos de la licencia, pero es obligación del político el analizar esos proyectos. Primero, es obligación de la persona que dirige el área de urbanismo el saber qué expedientes entran y se están tramitando en la concejalía. Entre otras cosas, por saber la carga de trabajo que llevan los empleados que están a su cargo, los técnicos que están empleados en la concejalía que están a su cargo. La concejala tiene la obligación de saber la carga de trabajo de sus empleados. Tiene la obligación, o nosotros por lo menos entendemos que tiene que ser así, de saber los expedientes que se están tramitando. No tiene por qué saber el detalle de todos los expedientes, pero si hay algún expediente que es susceptible de generar alguna polémica o generar malestar, como es el caso de este, como es el caso, por ejemplo, cuando entra un expediente de una granja de ganado porcino o alguna cosa que se sabe ya de por sí que puede ser que genere contestación social, creemos que es obligación del concejal que esté pendiente de esas cosas, de analizar los aspectos políticos de los expedientes que entran en la concejalía, aunque solo sea precisamente para ver si hay alguno que pueda generar molestia a los vecinos y por lo tanto que se pueda buscar alguna solución independientemente de que el trámite administrativo continúe. Y en este caso el problema es que el pecado ha sido de origen. Si la concejala en alguno de los momentos en los que firmó documentos de este expediente, porque hay que recordar que el expediente entró en mayo de 2023, pero en julio de 2023 ella ya firma, Patricia Corbalán firma la primera notificación de deficiencia a la empresa. En mayo de 2024 vuelve a firmar una segunda notificación de deficiencia a la empresa y ya por último en octubre del 24 es cuando lleva la propuesta a Junta de Gobierno. Ha firmado 3 documentos de ese expediente y en ningún momento se molestó en mirar qué ubicación estaba esa antena. Y no valen excusas de que es que ponía paraje de la charca y como era suelo rústico, no.
tienes que abrirlo. Además es muy sencillo, haces doble clic con el ratón en el expediente, haces doble clic en el proyecto y normalmente en los proyectos estos de obra, en la segunda o en la tercera página, viene un plano de ubicación. Y es tan sencillo como en cuestión de 3 clics, que solo lleva unos minutos hacerlo, ver como mínimo la ubicación. Lo cierto ahora es que, bueno, reconoció, como digo, precisamente ante los vecinos, de que no había revisado el expediente, que se iba a poner a ello, a revisar ese expediente, y vamos con las conclusiones, si le parece, y las comentamos de lo que decía la concejal en rueda de prensa. Creo que todo el mundo lo ha escuchado para aclarar todo esto, porque yo creo que los vecinos tienen que entenderlo de alguna forma. Decía Patricia Corbalán que la licencia urbanística se ha revisado y que cumplía plenamente con todos los requisitos para poder concederla. Que esto se hacía antes concediéndose en base al interés público y que era ese el procedimiento. El propio ayuntamiento pues daba el visto bueno, pero los trámites cambiaron en base a lo que es ahora la legislación estatal. Esto es lo que apuntaba la concejal, de que no había peligro en el tema medioambiental, en posibles ondas. La legislación estatal no hacía referencia a si estaban o no cerca de las viviendas o de los centros sanitarios. Juan, Esta es la rueda de prensa, Juan, yo he escrito. Disculpa que te interrumpa, esas son las malas excusas. Esas son las malas excusas. Nadie duda de ese tipo de información, porque esa información es cierto que se cambió la tramitación. Si eso nadie lo discute. El problema es que la concejala no miró dónde se iba a ubicar la antena. Y entonces, como no se dio cuenta que iba a 10 metros de las viviendas, no hizo lo que tendría que haber hecho, lo que los vecinos esperan de los políticos que dirigen el ayuntamiento, y es que si hay un proyecto que va a ser perjudicial y va a causar inconveniente a los vecinos, el político tiene que intentar buscar soluciones antes de generar el problema. Y el problema es que Patricia Corbalán generó el problema al no ver dónde iba esa licencia, porque cuando se inició el expediente, cuando en julio de 2023 firmó las primeras deficiencias y lo vio, al mismo tiempo que envió las deficiencias por vía administrativa, podía haber llamado a la empresa promotora o a la empresa que va después a alquilar los servicios de esa antena, que es Movistar, y decirle, oye, la ubicación donde se pretende instalar no es la adecuada, estáis instalando una antena a 10 metros de vivienda y yo no quiero eso para mis vecinos. Por lo tanto, vamos a negociar a ver dónde la podemos implantar, a ver si buscamos alternativas, mucho antes de generar el problema, que ya es un problema real. Ahora sí que está el problema porque está la antena montada, sin funcionamiento, pero la obra ya está hecha y la empresa se ha gastado un dinero, se ha gastado 80.000 euros que dice que le costaba que era el proyecto, el presupuesto de ejecución material de la obra, y ese ahora, para buscar una solución, que sigue obligada a la concejala a buscar una solución y buscar otra ubicación para la antena, nos va a costar a todos los totaneros esos 80.000 euros más los gastos que genere posteriormente, que las empresas van a pedir al ayuntamiento que le abone, nos va a costar a todos los totaneros la negligencia de la concejala, simplemente por no haber hecho lo que tendría que haber hecho. Y es lo que hemos hecho todos los que hemos estado en ese despacho. Está y claro, es que cuando llegan los proyectos, se revisan. Está claro que alternativas hay, ¿no?, para colocar la antena en otro sitio, sí, pero sí, precisamente los vecinos de lo que se quejan es eso, que probablemente no tendrían que estar buscando ahora las soluciones, sino se tendrían que haber buscado mucho antes de conceder la licencia. Pero si hay una ley estatal, Carlos, que por ejemplo no hace referencia a la distancia con las viviendas, como bien apunta la concejal, o a si el suelo es adecuado o no adecuado, o hay un centro sanitario, en todo caso sería voluntad de la empresa o el diálogo con la concejal el buscar una alternativa, ¿no?, antes de colocarla. Es que ahí donde está el problema. Es cuestión de voluntad política, de estar pendiente de lo que va a generar un problema a tus vecinos, y tú como política, como persona responsable de una concejalía, tienes que buscar soluciones antes de generar el problema. ¿Y qué solución nos queda ahora? ¿Ya? Bueno, pues ahora, por supuesto, la obligación... supongo que los vecinos van a buscar a ver si hay alguna vía legal de impedir continuar con la tramitación del expediente, porque no nos olvidemos que ahora mismo se ha concedido la licencia de obra, pero hay que concederle también la licencia de actividad, aunque es declaración responsable, pero habrá que revisar si luego en el trámite de la declaración responsable de la actividad, pues se puede hacer alguna cosa, que es complicado, pero es que es voluntad política, esto es cuestión política, no es cuestión técnica. Si es verdad que la antena cumple con todos los requisitos técnicos,
es cuestión política. Si eso es precisamente lo que los vecinos le reclaman al ayuntamiento, que si hubiera habido voluntad política, como políticos, no como técnicos, de buscar una solución antes de generar el problema, se podía haber hecho. Este tipo de empresas no buscan, lo último que quieren es buscar una imagen negativa, porque además están acostumbrados a que cada vez que intentan montar una antena se genera contestación. Por lo tanto, si el ayuntamiento le hubiera dicho, oye, mira, esta no es la ubicación, vamos a parar la obra, vamos a parar la licencia, que además se tardó más de un año en conceder la licencia, y mientras tanto vamos a buscar una ubicación distinta. Y eso es el trabajo que tendría que haber hecho la concejala. Es más, haber avisado al alcalde y haberle dicho, alcalde, mira que tengo aquí este expediente que nos va a generar un problema. Hasta políticamente hubiese sido bueno para el PP. Y pero esa negociación, Carlos, con la empresa, por ejemplo, de telefonía, el cambiar la ubicación, conllevaría, no sé, que el ayuntamiento de alguna forma indemnizara a la empresa. Ahora sí, porque sí que ha generado gastos. En el momento en el que simplemente tenía un proyecto, pues probablemente con el proyecto inicial, cambiando la ubicación, el coste era mínimo. Ahora tenemos los gastos de la redacción del proyecto, los gastos de la obra de instalación y todos los demás gastos que ha generado. Ahora es cuando se ha generado un problema. Si ese es el gran problema, eso es lo que tiene que entender la gente, y que ese es el motivo de indignación de los vecinos. Que si se hubiera hecho antes, no tendríamos ahora el problema. El problema es que tú no puedes informar a los vecinos ni puedes enterarte de las cosas si no te molestas en hacer tu trabajo, que es abrir los expedientes y ver la ubicación de dónde están las cosas a las que estás concediendo licencia o a las que estás denegándole la licencia, como primero hizo cuando le puso la eficiencia. Las cosas hubieran sido distintas, como apuntaba la concejal, si hubiera existido, por ejemplo, una ordenanza, lo decían, ponía el ejemplo de la gasolinera de Tristolemos. Si hubiera habido una ordenanza municipal, ¿hubieran sido distintas las cosas a la hora de conceder la licencia? Pues probablemente se pueden poner normativas de tipo urbanístico, que la situación urbanística que tenemos en este municipio por el bloqueo del plan general, de este plan general de herencia de la corrupción del PP, que sigue encallado y que nadie, ni uno ni otro, están desatascando, pues sería probablemente la única manera. Pero digo yo, desde que ella firmó la primera deficiencia en julio de 2023, han pasado 2 años. Han pasado años. ¿Qué trámite ha hecho ella para hacer una ordenanza municipal que evitara el que se pudiera terminar concediendo la licencia a esta obra? Es pura demagogia. Igual que veladamente intentar decir que es que esto es responsabilidad del gobierno de España y demás, esto es absurdo. Primero, además, la ley de telecomunicaciones que afecta a estas instalaciones es de época de Rajoy. O sea, que cuidado para dónde dispara. Pero es que nosotros no tenemos que excusarnos en eso. Nosotros vamos a lo mismo. Con la ley, la normativa actual, hay una cosa que se llama hacer en política, hacer un trabajo político, que es negociar, estar pendiente de los problemas de los vecinos antes de que se generen. Y la concejala tendría que haber llamado a la empresa y haber empezado a negociar con ella antes de darle la licencia, haber negociado una ubicación distinta para la antena. Esta mañana el tema está en la calle y esta mañana yo escuchaba una conversación precisamente a raíz de las declaraciones que ayer también hizo el portavoz de Ganar Totana Izquierda Unida, que ha pedido también, como ustedes, la dimisión de la concejal. Oía una conversación entre vecinos de Totana comentando, bueno, es que hasta en el núcleo urbano existen estas antenas de telefonía móvil y no pasa nada. Bueno, ¿es verdad? ¿Es cierto? Sí, claro. En el centro en el casco urbano de Totana hay varias antenas de telefonía, además de diferentes compañías. Son antenas que son diferentes dependiendo de la ubicación donde estén. Las antenas tienen unas potencias distintas y demás, pero es que además aquí ya no es solo la antena, sino ya no es solo lo que es el repetidor de la señal, sino es una torre de 40 metros de altura en medio de la charca. Para la gente que no sabe bien dónde está, pues está justamente enfrente, en una parcela que hay enfrente del restaurante de la charca. O sea, está prácticamente en el centro de la charca. Ya no es solo la cuestión de radiaciones, de radioelectricidad, el impacto visual y que no hay ninguna necesidad de que esté ahí. Si dijéramos, de hecho los vecinos no se niegan que se instale la antena. La antena, incluso ellos lo ven favorable y entienden creo que ellos pedían que hubiera cobertura, claro, pero en otro lugar. Claro, es que se puede desplazar 200, 300 metros, 400, 500, los metros que haga falta
para minimizar ese impacto en el centro de la charca. O sea, ese es el gran problema. Y lo que no puede hacer la concejala es escudarse, pues eso, que si es que esto es normativa estatal, que si es que los técnicos no la avisaron, como dijo en la primera reunión de los vecinos, que es que los técnicos, como dijo después el alcalde que se la habían jugado a los técnicos. No, señores, esto es cuestión de responsabilidad política. No estamos jugando, tienen la responsabilidad de dirigir un municipio y no se pueden dedicar solamente a estar en las fotos, a estar en los actos, sino tienen que estar también haciendo su labor política dentro de los despachos y revisando los expedientes. Es más, Juan, yo sinceramente, si yo fuera compañero de esta concejala y yo estuviera en la Junta de Gobierno, yo no estaría contento. Yo cuando estaba en la Junta de Gobierno local, en la época en la que yo era concejal del equipo de gobierno, yo confiaba en que mis compañeros cuando llevaban un expediente a la Junta de Gobierno venían revisados y sabíamos todo. Es más, normalmente se daban explicaciones de cada uno de los asuntos que se llevaban, se daba una pequeña explicación y se revisaban los expedientes. Entre otras cosas porque en el momento que se apruebe algo en Junta de Gobierno, la responsabilidad de las consecuencias de esos acuerdos es mancomunada de todos los miembros de la Junta de Gobierno. Yo, sinceramente, yo no me sentiría cómodo estando en la Junta de Gobierno sabiendo que mis compañeros no revisan las propuestas que llevan a Junta de Gobierno. Ha sido una semana hace unos días complicada para el equipo de gobierno, no solamente para los vecinos de la Charca, tenemos el caso de la Ramblica. Vamos a otro punto de conflicto, ¿no?, entre vecinos que no están contentos con lo que se va a hacer en la Ramblica. Mira, es una semana de conflictividad, o solo una semana de conflictividad, porque el Partido Popular, el gobierno de Juan Pagán, ha decidido tomar esta línea de trabajo. El hacer las cosas de espalda a la ciudadanía, de espalda a los vecinos y las vecinas, creerse que está en la época de las mayorías absolutas del PP y de que pasaba el rodillo y que se hacía lo que se quería y nadie contestaba, y el problema es que no se puede funcionar así. Abordamos, Carlos, si te parece, a la vuelta de publicidad lo de la Charca. Perfecto. Digo lo de la Charca, lo de la Ramblica. La Ramblica. Enseguida volvemos, no se vayan, vamos a la publicidad. Para las cosas importantes de la vida siempre existe el lugar más adecuado. Para celebrar tus mejores momentos existe un lugar entrañable. Restaurante La Venta, en Totana. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista con el concejal del Partido Socialista, Carlos Ballester. Hablamos en la primera parte de nuestra entrevista, para aquellos que se incorporan, de que se va a pedir la dimisión. De hecho, se ha pedido ya en rueda de prensa, pero se va a pedir la dimisión en el pleno del Ayuntamiento de Totana de la concejal de urbanismo por la mala gestión con la antena de telefonía móvil en la urbanización de la Charca. Y estábamos ya con el tema de la Ramblica, esos vecinos indignados, primero porque, según decían, Carlos, en las dos convocatorias o tres que han tenido con los medios de comunicación, en ningún momento se le había informado de cómo iba a quedar esa zona. No había ningún cartel, no había planos, no sabían cómo iban a quedar las obras. Parece ser que solo iba a tener un sentido de circulación con el tráfico que hay por ahí, por esa zona, que la entrada de los garajes la tenían complicada con lo que ahí se estaba haciendo. Sí, retomando un poco el hilo antes de la publicidad, es que estamos entrando, el equipo de gobierno, el gobierno del Partido Popular ha entrado en una dinámica de hacer las cosas de espalda a los vecinos y a las vecinas, del ordeno y mando, incluso sorprendentemente, que creo que es lo que más me sorprende, incluso pues utilizando una forma algunas veces muy poco amable, por decirlo de alguna manera. Bueno, estamos volviendo a ver este Partido Popular que se quita la careta, que se quita la pátina esa de bueno, esto es otra cosa, hemos cambiado y mostramos la cara amable del alcalde, pero que cuando surgen los problemas, pues bueno, vuelvo otra vez a hacer las cosas porque sí, porque son así, sin dar explicaciones, y lo que es peor, cuando surgen los problemas, pues la culpa siempre es de los demás. El equipo de gobierno nunca tiene la culpa de nada, y si tengo que llegar a, pues bueno, a hacer sentir a los propios afectados por las decisiones que toma el gobierno municipal como agraviados, pues
lo hacen sin tener ningún tipo de pudor y de problema. Fíjese, hasta le molestaba a un concejal el hecho de que cuando se nos convocó a una reunión allí en la Ramblica, nos convocaron los vecinos a los grupos municipales, pues concretamente Ganar Totana Izquierda Unida y el PSOE, pues acudimos a la convocatoria a escucharles, a verles, a que nos contaran en primera persona qué es lo que estaba pasando, cuáles eran sus reivindicaciones y por otro lado nosotros apoyarles. Pues al concejal le molestaba, cuando ellos también estaban invitados y no decidieron no ir. O sea, bueno, si tú no quieres ir, ¿por qué tienes que enfadarte porque el resto vayamos? Es decisión tuya no ir, estabas invitado exactamente igual. Si estabas de comida celebrando un acto que había realizado por la mañana y estaban los concejales ocupados, pues no es culpa nuestra, es culpa de ellos que deciden priorizar pues, unas cosas sobre otras, ¿no? Para nosotros, para el PSOE, lo primero es intentar estar del lado de los vecinos, escucharles e intentar ayudarles. Por eso estábamos allí. Y por eso cada vez que nos convoquen, a no ser que tengamos un problema de agenda seria, como problemas de trabajo y demás, pues haremos todo lo posible por acompañar a los vecinos a esto y a cualquier otro que nos requieran. ¿Y aquí estamos también en una situación de que no hay marcha atrás? No, aquí hay una situación que es verdad que esta semana no he pasado a ver la obra, cuando estuvimos allí y estuvimos hablando con ellos, y en los días posteriores la solución no era demasiado complicada. O sea, el ayuntamiento ha aportado 17.000 euros a la obra, la financiación es por parte de la comunidad autónoma, era hacer una pequeña modificación y donde estaban los encintados de acera, pues hacer las modificaciones que decían los vecinos, que es que no están diciendo ningún disparate. O sea, es que es un poco de sentido común. Si estamos haciendo una ciudad para los vecinos y la hacemos de espaldas a los vecinos, pues bueno, que el PP decida lo que quiere hacer con la ciudad, si se creen por encima del bien y del mal y que lo que ellos hacen está siempre bien, y si fallan en algo al final es culpa del PSOE, de Pedro Sánchez o de los técnicos, que es lo que vienen haciendo últimamente, pues bueno, ellos, esa es su manera con la que están actuando ahora, y eso es lo que está generando esta conflictividad social y estos frentes que se le están abriendo sencillamente porque ellos han decidido que sea así. Pero el modelo de ciudad que se está implantando o que se hace en las ciudades, ¿es el modelo este de las grandes aceras? Bueno, ahí sí que puedo decirte que el modelo de las grandes ciudades es reducir el tráfico al máximo, ¿vale? Ampliar las zonas de peatonalización, las zonas de bajas emisiones. Eso es a lo que tiende el urbanismo actualmente. Pero eso no quita que siempre ese urbanismo se tiene que hacer con la participación de la ciudadanía. Los procesos de desarrollo de las grandes ciudades se hacen cada vez contando con la mayor participación posible. Además, la Unión Europea es una de las cosas, y las tendencias de urbanismo en los últimos años lo que vienen a hacer es eso, es darle participación a la ciudadanía en la elaboración del modelo de ciudad. Entonces, las aceras grandes sí, las aceras grandes, pero no impidiendo la circulación. Son aceras grandes, incluso vías de plataforma única o lo que sea, pero que permitan la fluidez del tráfico. Una cosa no es incompatible con la otra. Además que aquí pues estamos mezclando conceptos y no dudo de la intencionalidad que tuvieran los técnicos cuando lo diseñaron, pero una vez que los vecinos piden algo, pues bueno, es cuestión de decir, venga, vamos a parar 2 días la obra, una semana la obra, estudiamos las posibilidades, a ver si se puede mejorar con las aportaciones de los vecinos. Ya que no lo hemos hecho antes, que volvemos otra vez a lo mismo que en el tema anterior, las cosas esas se tienen que hacer antes, no cuando ya están las aceras encintadas, cuando están ya marcadas las aceras y se han puesto ya los bordillos, sino se tendría que haber hecho antes. Porque hay una obligación que exige en este caso al ayuntamiento, el que los vecinos tengan conocimiento a través de un plano, a través de paneles de lo que se va a hacer. Obligación no hay, pero es una cuestión política, es decisión política. Vamos otra vez a lo mismo. Una cosa es lo que te obliga la ley y otra cosa es lo que tú moralmente quieras hacer partícipe a tus ciudadanos. Es qué manera tengas de gobernar. Puedes hacer el gobierno que está haciendo el Partido Popular, del ordeno y mando. Esto se hace porque yo lo digo no, porque lo dicen los técnicos. Y ya está. Y sin embargo, hay otro modelo en el que, vale, yo, ayuntamiento, hago una propuesta, recojo inquietudes o mejoras o quejas de los vecinos e intento adaptar
para hacer la intencionalidad que tenemos de hacer aceras anchas, pero que no imposibiliten, por ejemplo, el tráfico, Para que no eliminen plazas de aparcamiento. Más a gusto, más cómodo. Claro, si es que básicamente, si nosotros los políticos y los responsables políticos y los gobernantes lo que tenemos que hacer es hacer la vida mejor de las personas, no complicársela. Entonces, nuestra obligación es mejorar la vida, no complicarla. Vamos a los presupuestos. Si te parece, Carlos, nos quedan dos temas que abordar contigo. El tema de los presupuestos, lo decía Isa Molino, de los proyectos presentados por el Partido Socialista, pocos ha tenido en cuenta el equipo de gobierno, poca fiabilidad, ¿no?, en el equipo de gobierno, lo decía Isa Molino, a la hora de apoyar unos presupuestos que no se ejecutan en base a lo que se pacta con otros grupos políticos. Claro, el concejal ha manifestado que hay un superávit, que el Ministerio solo ha utilizado al ayuntamiento para pagar deudas y que no se podían hacer inversiones, y que ya se lo advirtió a ustedes en pleno de que muchas de estas cosas quedarían en el aire. Esto bueno, es que es lo que dijo el concejal. Lo del concejal es de traca, que se queje ahora de que el Ministerio no deja gastar el superávit, claro, pero lo sabía desde el principio, y por eso cuadramos todos los proyectos para poder gastar todo el superávit que se planteaba que se iba a tener, y todo el dinero que llegó, las aportaciones extras del Gobierno de España, que fue en lo que nosotros hicimos la aportación para que se gastara. El problema es que la incapacidad del Gobierno municipal para desarrollar esos proyectos y ejecutarlos. No es, volvemos otra vez a lo mismo, no hay que buscar culpables fuera, el dinero estaba, si no se ha gastado es porque no ha sido capaces de gestionar, de desarrollar esos proyectos y ejecutarlos. Que no busquen excusas. Y la excusa es que falta personal, que es que no sé qué, que hay poco tiempo. Responsabilidad del gobierno es poder ejecutar esos proyectos con la necesidad que tiene Totana de hacer ciertas obras, con la necesidad que tiene de dinero Totana, que dejemos que se marchen o dejemos de gastar 9 millones de euros, que se dice fácil, se dice rápido, 9 millones de euros. O sea, es que debería, lo que pasa es que vergüenza por poca, pero debería darle vergüenza venir aquí a echar balones fuera o a decir que si es que son problemas de plazo. Si hay que contratar más gente, se contrata. Además, si están externalizando la redacción de todos los proyectos, que ya no están en el primer año de legislatura, ya no es con la excusa que tenían en 2023 cuando empezaron, que es que los gobiernos de izquierda anteriores habían dejado el ayuntamiento sin proyectos, que no sé qué. Esa excusa ya no vale. El concejal es perfectamente, que además se jacta de ser responsable de captación de subvenciones, que incluso se generó una concejalía o un área que iba a hacer eso. Tendría que haber cogido a todas las concejalías una por una y decir, dame todos los proyectos que tienes redactados. Y una vez que eso, vamos a ejecutarlo, vamos a sacarlo a licitación. Y si no tenemos, vamos a contratar proyectos para las necesidades que tiene el municipio. Pero no, o sea, se ha dedicado a dejar pasar el tiempo, a hacer 4 o 5 cosas de maquillaje y ya está. Por lo tanto, si no han querido ejecutar los proyectos que habían negociado con nosotros, es simplemente por voluntad política. No han querido y nos han engañado. Bueno, con ustedes y con Ganar Totana Izquierda Unida, que también por supuesto. Tienen argumentos de que tampoco se han ejecutado parte de lo que ellos propusieron. No. Pero en todo caso yo hago quiniela y no sé si salen los números a la hora de aprobar los presupuestos o no. Yo no sé si habrán negociado con Vox y si habrán negociado con el concejal no adscrito. Yo lo que le puedo decir, y le puedo decir tranquilamente a la ciudadanía, es que el Partido Socialista no puede apoyar estos presupuestos del Partido Popular por dos motivos fundamentales. El primero, le marcamos una línea roja y es que no íbamos a aceptar que se privatizara el servicio de agua, y lo que han hecho es seguir dando los pasos para la privatización del servicio de agua. Se aprobó en pleno el modelo con el que se va a sacar a gestión el servicio, cómo se va a privatizar el agua, y se aprobó en pleno. Le dijimos que esa era una línea roja, y además los dos acuerdos con los que hemos llegado al Partido Popular en esta legislatura, porque recordemos que el Partido Popular empezó con la mano tendida, nosotros cogimos esa mano y dijimos, venga, vamos a negociar. Lo primero fue el asunto de las remuneraciones por asistencia y demás, y los sueldos de los concejales que estaban liberados, y el segundo, esta modificación presupuestaria de los proyectos que hemos comentado antes.
Pues los dos acuerdos con los que hemos llegado con el Partido Popular, los dos los han incumplido. El de los proyectos no se ha ejecutado ninguno de los que pactamos, y con el tema de las retribuciones, en el pasado pleno vemos que el Partido Popular, por una propuesta del concejal no adscrito, vota a favor de incumplir nuestro propio acuerdo que había firmado con nosotros de las retribuciones y las aportaciones a los grupos municipales. Nosotros no podemos volver a sentarnos a negociar con un partido que no tiene palabra, no cumple con lo firmado, no cumple con lo pactado. ¿Qué le dijo el Partido Socialista, Carlos, al concejal cuando advirtió de que muchos de estos proyectos no se podían ejecutar? ¿Le advirtió en algún momento a ustedes? ¿Les dijeron algo? Casualmente en esas reuniones yo no asistí personalmente y no me gusta vender cosas en las que tengo la información porque me han pasado. Pero se podían haber hecho. Por supuesto que se podían haber hecho. Por supuestísimo. Y si no, ¿por qué los negoció y por qué los aprobó? O sea, ahora resulta, por tanto, un no rotundo a los presupuestos. Claro, por esas cuestiones que usted ha explicado ahora mismo. Evidentemente, Juan, cuando tú negocias con alguien, llegas a dos acuerdos con esa persona, con ese grupo político, y los dos acuerdos que firmas y acuerdas con ellos, los votas conjuntamente, incumplen los dos, ¿qué palabra tiene el Partido Popular de Totana ahora mismo? ¿Qué palabra tiene el alcalde de cumplimiento de los acuerdos que ha llevado con nosotros? Es más, ha puesto precisamente al concejal de Hacienda, que últimamente se está mostrando de lo menos negociador, probablemente de parte del equipo de gobierno. Por lo tanto... Bueno, pues entonces ya los números ya más o menos van cuadrando. En el caso de que Vox dijera que sí, que todavía no sabemos lo que va a hacer, serían 10. La llave la tendría el concejal no adscrito. El concejal no adscrito, sí es verdad que ha llegado a un acuerdo con Vox, que por algunas declaraciones que hemos escuchado de Vox, parece que no, pero bueno, ideológicamente están muy cerca. Y el último tema, Carlos, que quería abordar hoy en la mesa con el Partido Socialista es el tema del rally a la Santa, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a un evento que traía riqueza al municipio, que se venía celebrando durante muchos años y de la noche a la mañana, ¡pum!, fuera. Bueno, lo primero que hay que decir del Rally de la Santa, que curiosamente se ha estado celebrando durante muchísimos años, y casualidad de las casualidades, la concejala que hemos pedido su dimisión de la Concejalía de Urbanismo, pues llega al frente de la Concejalía de Deportes y casualmente su primer año al cargo de la Concejalía de Deportes no es capaz de negociar con la Consejería para que el rally se pueda celebrar. Y desde entonces, desde que está el PP en el gobierno, no se ha podido celebrar el rally. No solo contento con eso, sino que venimos con la redacción del PRUG y hay una negociación, por lo que sabemos, entre el club organizador y la comunidad autónoma para buscar itinerarios alternativos. Nosotros desde el principio dijimos que creíamos que era compatible el rally exactamente igual como estaba siendo hasta ahora, un rally que cada vez era más sostenible, que cada vez se le ponían más condicionantes y el rally venía cumpliéndolo, el club Atletismo Totana venía cumpliendo con todos los requisitos y condicionantes que le ponía la comunidad autónoma para la celebración del rally, en los tiempos estimados, no en los que se hacía la evaluación, sino en los tiempos que se habían pactado, y por lo tanto creemos que es compatible. Se habló de la redacción del PRUG, que es el Plan de Gestión de Recursos de Sierra Espuña, en el que textualmente la comunidad autónoma, el gobierno de López Mira, lo que quería era cargarse el rally, o sea, textualmente, porque prohíbe cualquier prueba a motor dentro del parque. Nosotros desde el principio dijimos que había margen para modificar el PRUG, porque es tan sencillo como meter una excepción, vale, no se celebren pruebas, competiciones a motor en el parque, excepto el Rally de la Santa en el recorrido tradicional que ha tenido hasta ahora. Con poner esa coletilla se soluciona el problema. Es cuestión también de voluntad política. Y bueno, así lo llevamos, se lo trasladamos a nuestros diputados regionales. Alfonso Martínez Baños insistió mucho con este asunto y se llevó una moción a la Asamblea Regional en la que, pues bueno, lo que se pedía era la modificación del PRUG y que se pronunciara el Consejo Económico y Social. Hace una semana el Ayuntamiento sacó una noticia que hablaba precisamente de que
bueno, si se buscaba un itinerario alternativo, se podía celebrar el rally, ¿vale? Lo que esa noticia no indicaba es que hay un informe, el informe del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, que sí que es verdad que no es un órgano vinculante, pero sí es un órgano consultivo de la comunidad autónoma, no es un organismo rojo ni nada por el estilo, es totalmente neutral. Un informe del 12 de mayo de 2025 en el que el punto 15 dice sobre la compatibilidad del evento deportivo Rally Subida a la Santa con el Parque Regional de Sierra Espuña, lo que viene a decir, porque es un punto muy largo, pero lo que viene a decir al final es que el Consejo Económico y Social de la región de Murcia aboga en definitiva por una solución basada en el consenso que garantice la compatibilidad del rally con los objetivos de conservación del parque y permita su continuidad como expresión significativa del patrimonio deportivo, cultural y del municipio dentro del marco de responsabilidad ambiental compartida. Lo que viene a decirnos volvemos a la voluntad política. Claro, lo que viene a decir el Consejo Económico y Social es que, señores, siéntense, de hecho lo dice, que aboga por el acuerdo, el consenso. Señores, siéntense. Y es lo que nosotros venimos diciendo desde el principio, que la comunidad autónoma, en vez de optar López Miras por cargarse el Rally de la Santa, lo que diga sea, a ver, tenéis que hacer esto, esto y esto, claramente, sean las condiciones que sean, que tenéis que luego plantar 1000 pinos al año, por cada kilómetro, por cada kilo de CO2 que emitan los coches, que lo que sea, pero que sea compatible y que se pueda realizar. Que no entendemos el hostigamiento que tiene el gobierno de López Miras con el Rally de la Santa y con la celebración de la Romería de la Santa. Es que no lo entendemos. Si se ha estado realizando y no ha habido ni un solo incidente, tomemos las medidas que tengamos que tomar, pero hagamos que se pueda seguir realizando el Rally de la Santa. Y el Consejo Económico y Social creo que nos está dando la razón de decir, solución hay. Bueno, pues explicado ha quedado, yo creo que he entendido también. Carlos Ballester, ha sido un placer esta noche estar en Canal 6 Televisión contigo. El placer ha sido mío. Gracias por venir. A ustedes también, muchísimas gracias por vernos, que tengan una feliz noche. Hasta mañana.